quiere que hagamos eso. Así que hoy vamos a continuar hablando de lo que es mayordomía, porque es beneficioso para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. En el capítulo 11 y 12. Vamos a comenzar con esta reunión, con esta palabra preciosa de parte de Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Ahí dice en el versículo 11 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así la palabra de Dios: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos tranquilidad. ¿Y la otra? Que utilicemos ¿qué? Nuestras manos, ¿no es cierto? Y que nos conduzcamos ¿qué? Honradamente, ¿no es así? Y que tampoco tengamos necesidad de ¿qué? De nada. Qué deseos hermosos que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Y podemos decir que entonces que el Señor se alegra de nosotros para que vivamos bien, que estemos contentos, alegres, y conocer también a través de esta palabra el deseo que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Que vivamos honradamente, que tengamos tranquilidad, que tengamos un trabajo o una fuente de ingreso, que vivamos honradamente, que no tengamos necesidad de nada, de nada. Por eso yo quería seguir explayándome sobre lo que es la mayordomía. Esto es bastante largo, pero quiero en esta mañana que aprendamos algo. Y resumí un poco lo que es esta enseñanza. Y acá el Señor nos quiere dar seguridad, que no vivamos como nosotros estamos a veces viviendo. Dios a veces nos da muchas posibilidades, o mejor dicho, siempre nos da posibilidad de vivir mejor, pero a veces nosotros no lo aprovechamos. Vivimos de una manera diferente. Entonces esta mañana yo quiero que a través de esta enseñanza, a través de esta predicación, aprendamos algo más. Porque no solamente es para ustedes, también es para mí. Porque hay cosas que yo a lo mejor por ahí no me doy cuenta y estoy haciendo fuera de la voluntad del Señor. Vayamos ahí al libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 7, porque el Señor, Proverbios 13, 23, después vamos a ir a Proverbios 13 también. Dios siempre tiene cosas hermosas para nosotros. Proverbios capítulo 13, versículo 23. ¿Estamos? Bueno, gloria a Dios.
Dice así, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de ¿qué? De juicio. ¿Por qué? Porque el Señor a veces, mejor dicho, nosotros, vivimos en una forma desordenada. Y principalmente con que con nuestra finanza no somos buenos administradores. Y tenemos problemas en nuestra economía. Tenemos problemas con nuestro hogar porque no sabemos cómo administrarnos. Por eso en esta mañana vamos a aprender por medio de la palabra cómo podemos poner en orden nuestras finanzas. Y ahora sí vayamos ahí al capítulo 13 de Proverbios en el versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra? Pues lo tenemos ahí cerquita nada más. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Saben por qué ocurren esas cosas? Porque hay mucha familia que en este momento no estamos ubicados en la realidad financiera y en nuestra capacidad económica. Queremos aprender a ser ricos, pero en realidad no tenemos la capacidad financiera para sostener las apariencias. ¿Saben que hay mucha gente que actúa de esa manera? ¿Qué realidad que nos habla la palabra de Dios? ¿Sabe que hay personas que aparentan ser una cosa y resulta que no es así? A vista del resto, usted lo ve como que fuera una gente que tiene mucho poder adquisitivo, pero resulta que cuando usted ve cómo realmente viven, le da pena. Hay personas que viven de las apariencias. Es como decía recién acá la palabra de Dios, ¿no? Quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Yo conozco muchas personas que siempre han aparentado ser personas de un poder adquisitivo muy alto, porque uno lo ve con unos buenos coches, se compran los mejores televisores, las mejores heladeras, pero resulta que cuando llega el momento de poner algo en la mesa para almorzar o para cenar, no tienen los medios. Les digo por qué, porque yo conozco compañeros míos que fueron y les voy a confesar algo. A veces me daba envidia. Digo, ¿cómo puede ser que esta persona, no sé si todos los meses, o mejor dicho, todos los años, cambiaban de automóvil? Y yo andaba en bicicleta o a pie. Y ganaban lo mismo que yo. Entonces yo decía, bueno, hay algo que tengo que aprender, que no sé. Pero claro, ¿qué pasaba con estas personas? Estaban empeñados, habían empeñado generación tras generación prácticamente, ¿no? Pero estaba la otra persona que vivía igual que yo, que usted veía a sus hijos gorditos, bien alimentados. Y eso es lo que a veces ocurre en nosotros, que queremos aparentar lo que no somos realmente. Mire, nuestra capacidad financiera hay muchas veces que no nos da, pero queremos tener teléfonos de
de alta generación, queremos tener los mejores televisores, gastamos mucho más de lo que realmente nosotros podemos gastar. Igual hay familias que son pobres, pero tienen mucho. ¿Por qué? Porque se saben administrar. Y eso es lo importante que en esta mañana tenemos que aprender. Tenemos que ser buenos administradores. Empecemos por nuestro hogar. Empecemos por nosotros. No importa si no tenemos la mejor ropa, la mejor marca. Porque nosotros los hijos de Dios no debemos vivir así. Y además sabe que Dios no mira la ropa que nosotros usamos. Dios mira nuestro corazón. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando queremos hacer cosas que sabemos que nos van a perjudicar. Hay muchas personas que se empeñan. Hay muchas personas que viven de prestado. Deben en los bancos, deben en la financiera, deben a los amigos, deben a los familiares. Y esta mañana Dios nos quiere hacer ver que nosotros no debemos actuar de esa manera. Tenemos que utilizar ese salario que tenemos, sea mucho, sea poco. Pero tenemos que utilizarlo bien. Tenemos que ser buenos administradores. Si no podemos comprarnos algo, no lo compremos hasta que no tengamos el dinero. Yo le voy a poner un caso que me ocurrió a mí hace mucho tiempo, mejor dicho, nos ocurrió porque mi esposa estaba involucrada, los hijos también involucrados. Muchos se empeñan con las tarjetas de crédito. No, voy a pagar el mínimo y el mes que viene voy a pagar el resto. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos queremos acordar, los intereses nos comieron. Los intereses se comieron nuestro sueldo, nuestro aguinaldo, los meses del año y los meses del próximo año que va a venir. Y nos administramos mal. A tal punto que me ocurrió a mí que yo tuve que dejar esa tarjeta. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba mi presupuesto, vivía empeñado. Porque uno, para salvar esa deuda que a lo mejor tiene con un banco, va y pide prestado en una financiera y cada vez vamos acumulando más y más deudas, más intereses, porque nadie le regala absolutamente nada. Cuando usted va a pedir un préstamo, póngale la firma que algún interés le van a cobrar. Si usted pidió 100 pesos, va a tener que devolver 300. Entonces tenemos que ser buenos administradores de los bienes que Dios nos dio. Porque si no administramos bien nuestros bienes, ¿cómo vamos a administrar los bienes del Señor? ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nosotros. Nosotros tenemos que ser los buenos administradores primeramente dentro de nuestro hogar, para después administrar los bienes del Señor. Pero el Señor sabe que siempre tiene salida para todas las cosas. Debemos buscar la solución en Él. Mire, vayamos ahí a Deuteronomio en el capítulo 2, versículo 6.
¿Lo encontraron? 2:6. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. ¿Qué nos está diciendo a través de esta palabra el Señor? Que compremos lo justo, lo necesario, lo que realmente necesitamos. He conocido familias que se han comprado esos equipos para hacer gimnasia, esas cintas. No sé para qué. Si lo mejor que hay es salir a la calle, agarrar la vereda y empezar a caminar. Para colgar la ropa. Hay algunos que colgan la ropa, lo usan de tender. A veces compramos cosas innecesarias, mis hermanos. A veces compramos cosas que para aparentar, porque ese es el problema nuestro, a veces queremos aparentar lo que no somos. Y nos administramos mal. No sé para qué compran la cinta esa si la tienen en la casa para, no sé, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo un qué? Como un adorno, sí. Acá, como decía el pastor Rubén, para usarlo de tender. Hay cosas que no debemos comprar, hay cosas que debemos consultar. Los que somos casados, el Señor nos dio la ayuda idónea. ¿A quién debemos consultar nosotros los varones? A la esposa. ¿Sabes que ellas tienen mucha sabiduría? Mucha sabiduría. Y saben qué es lo que debemos comprar y qué no comprar. ¿Sabes por qué le digo? Porque a mí me ha ocurrido, al poco tiempo de estar casados, íbamos al supermercado y yo empezaba a cargar el changuito como si yo fuera Rockefeller. ¿No? Y ponía esto, ponía lo otro. Y mi señora me decía, ¿para qué yo? No, por las dudas, por si acaso, por si por ahí necesitamos. Hemos tenido que tirar de cosas, hermano, porque se vencían y nunca lo utilizamos. Gracias. Y yo lo confieso porque es real, es verdadero. Es algo que nos ocurre. Es más, lo confieso delante de mi esposa, delante del Señor. Me enseñó a ser un buen administrador. Un muy buen administrador. Porque a mí, el dinero en mi bolsillo me picaba, parece que tenía pulgas, hormigas, no me duraba nunca. Y siempre, es más, hubo una época que, así como yo les comentaba que uno pide a un banco, una financiera, me he empeñado, pero gracias al Señor que me puso esta ayuda idónea y me enseñó a ser buen administrador. Y eso es lo que tenemos que aprender. En esta mañana tenemos que aprender a ser buenos administradores. Fijarnos realmente qué es lo que vamos a necesitar, qué es lo que vamos a usar. Y si no está dentro de nuestras posibilidades, no empeñarnos, no deberle nada a nadie. Ni al banco, ni al primo, ni a la prima, ni al tío, ni a la tía, ni al papá, ni a su hermano, ni a la financiera. Administremos los bienes que Dios nos da, sea mucho, sea poco. Si no nos alcanza el sueldo que tenemos, tratemos de buscar otro trabajo. Para eso el Señor nos dio las manos. ¿De qué hablábamos recién? ¿Qué decía la palabra? Que utilicemos nuestras manos.
La mayoría acá me conoce, saben que yo fui militar. Y ustedes saben que yo, cuando venía de trabajar de la base, yo salía a vender planta con mis hijos. Siempre me gané el sustento. Y no se me cae nada decirlo. No se me cae nada. Porque ¿saben qué? Porque siempre lo he ganado honradamente. Nunca robé nada. Miento. He robado un tomate un día. Me gustó. Encima un tomate verde voy a robar. Lo vi tan bonito, tenía más o menos como unos 12 años. Vi en la casa, en la quinta de un vecino, vi un tomate hermoso, redondo así. Yo no comía tomate. Pero me gustó tanto que fui y se lo robé. Y le pido perdón a Dios porque no lo conocía en ese momento. Y aún así, verde y todo, me lo comía el tomate. No sé por qué, pero me atrajo. Pero ¿a qué voy? A que todo lo que he hecho siempre lo he ganado honradamente. ¿Mm? No importa, si usted, a lo mejor hay cosas que tenga en su casa y dice, yo no sé cómo recaudar un poco más de lo que cobro. Haga una venta de garage. Venda esas cosas que a usted quizás no le sirva, pero a otra persona sí. Ahí le está molestando algo, un mueble, no sé, lo que fuere. Sáquelo a la venta. Esas cosas que compraron de más, como hacía Fernández, sáquenlo a la venta. Y van a ver que se le van a multiplicar los bienes. Y si no, aquellos que tienen ese don de hacer cosas, háganlo. Yo conozco un hermano en Punta Alta que aprendió a soldar y ahora, como ya está jubilado, se dedica a hacer canastos para los residuos. ¿Sí? O sea, utiliza algo que aprendió. Muchos acá, tanto mujeres como varones, tienen dones hermosos. Utilícenlo para su bien. Dios quiere para nosotros lo mejor siempre. Siempre. Comencemos por nuestro hogar a ser los buenos administradores. Y nunca se olviden de la ayuda idónea. Porque a veces nosotros nos creemos que la sabemos toda, pero nos falta muchísimo, porque todos los días aprendemos algo. Hoy venimos a aprender esto. Si a alguno los cansé con esto, yo les pido perdón, pero es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La ayuda idónea es algo tremendo que acá el Señor nos pone, porque nos hace abrir los ojos y dice, no, ¿cuántas veces por ahí yo he querido comprar cosas que, como les dije, ¿y para qué? Y no, por si las dudas, por si en algún momento lo necesitamos. Por eso un día de esto me voy a comprar un barco. Total, algún día lo voy a usar, no sé. Pero no es así. No nos metamos en cosas que no es necesaria, que no son beneficiosas para nuestras vidas. Aquellos que tienen tarjeta de crédito, utilícenla, pero sabiamente. Sabiamente. Es muy lindo salir a comprar con una tarjeta de crédito. Y principalmente acá me voy a las damas, ¿no? Porque ¡ay, qué hermoso zapato! ¡Ay, qué hermosa cartera! ¡Ay, pero fíjate qué hermoso vestido! Y tengo la tarjeta de crédito, total paso el plástico, a fin de mes lo voy a pagar, pero resulta que a fin de mes cuando llega el resumen, te das cuenta que se te fueron multiplicando las cosas porque te pusieron el vestido, el zapato, la cartera, el anillo, el collar,
Y cuando llega fin de mes y vos se lo presentás a tu esposo, dice, ¿qué pasó acá? ¿Eh? Entonces, utilicemos esa facilidad que tenemos de la tarjeta, pero con sabiduría. ¿Mm? No nos vayamos más allá de nuestro presupuesto. Si ganamos 1.000 pesos, no pretendamos gastar 1.500, porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder pagar. Vamos a estar tan empeñados que a causa de las deudas se nos empiezan a cerrar puertas. Tengan en cuenta eso. Y la cosa, no solamente que se nos cierran las puertas, llega un momento que nos cortan el agua, nos cortan la luz, nos cortan el gas. Viene una carta de documento del lado de la FIP, de ARBA, del municipio. ¿Por qué? Como dice el dicho, a todo santo le debemos una vela, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos endeudados. Entonces, administremos bien nuestros bienes, ese dinero que ganamos. La otra, en las familias, en la actualidad, trabaja el hombre y la mujer. Algunos toman solamente el sueldo del esposo, pero no se olviden que son una misma carne. Y lo que entra en casa es de los dos. Trabaje el uno y trabaje el otro. Y esos dos sueldos que entran en casa debemos ser buenos administradores. ¿Eh? Porque lo más grave de todo esto, ¿sabe dónde reside? Cuando nosotros nos endeudamos, nos olvidamos de que tenemos un compromiso con Dios. Y yo prefiero pagar la luz y no traer las ofrendas a Dios. Prefiero pagar el gas y no depositar mi diezmo para la obra de Dios. Y ese es el error más grave que nosotros podemos llegar a tener. ¿Saben por qué motivo? Porque nos estamos cortando nuestra bendición. Porque el Señor nos bendice con el trabajo. El Señor nos bendice con los bienes que nos da. Y si nosotros preferimos pagarle al César y no darle a Dios, perdemos la bendición que tenemos. Prefieren pagar las deudas y no ofrendar, no diezmar, dejar las obligaciones que tienen para con Dios. ¿Ustedes quieren ser bendecidos? Acuérdense siempre del Señor, que todo lo que poseemos y todo lo que nos da es de Él. Todo, nada le pertenece al mundo. Todo es de Él. Dice su palabra, mía es la plata y el oro. ¿Mm? ¿Y qué dice el Salmo 24:1? De Dios es la tierra y ¿qué? Su plenitud y todo lo que en Él habitan. Entonces, ¿a quién le pertenece? Al Señor. No se olviden, ¿quieren ser bendecidos? Le diga primero al Señor, porque si nosotros somos fieles, mucho más fiel que nosotros. ¿Mm? Si nos falta sabiduría para ser buenos administradores, pidámosle al Señor sabiduría y Él nos va a dar la salida. No luchemos contra nuestras propias fuerzas, no querramos ser mejores que Dios.
Eso es lo hermoso que tiene el Señor, que todos los días, a través de su palabra, nos enseña algo diferente, pero para bien de nosotros, para que vivamos mejor, para que vivamos alegres, gozosos, felices, sin deudas. La tarjetita esa, no la de acá, ¿cómo se llama? La que utilizan acá en Bahía, la tarjeta urbana, sino la tarjetita esa que trae un montón de nombres, porque son distintas empresas, utilicémoslas con sabiduría. Y los billetitos que traemos a casa también. Pongámonos con el esposo, con la esposa, hagamos el presupuesto de casa. ¿Qué es lo que vamos a gastar en este mes? ¿Dónde vamos a distribuir el dinero? Tómense ese tiempito. ¿A quién le debemos? ¿Le debemos al César o le debemos a Dios? No siempre tenemos que pagarle al César, porque el dinero tampoco es del César. El dinero también es de Dios y mucho más del Señor. ¿Quiere que su casa sea bendecida, que su hogar sea bendecido, que su trabajo sea bendecido? Bendigan primero al Señor. ¿Quieren que su patrón, su jefe, les aumente el sueldo? Vayan a los pies del Señor. Bendigan al Señor. ¿Quiere que su negocio sea prosperado? Sean fieles con Dios, porque todo es de Él. Y si nosotros somos fieles con Él, mucho más fiel es nuestro Señor. Si hay algo que tenemos que modificar, creo que con esta enseñanza ya es más que suficiente para saber qué debemos hacer en nuestra vida, cómo nos debemos manejar. Porque si fallamos nosotros, estamos fallándole al Señor. Porque todo le pertenece. Nada es nuestro. Comencemos por casa. Comencemos por nosotros. Si a nuestros niños no le podemos dar las cosas que a lo mejor ellos anhelan, desean, expliquémosle el por qué. ¿Por qué no le podemos comprar, no sé, esos juegos que yo la verdad que no me acuerdo ninguno nombre porque no los utilizo nunca, no los conozco? Pero los otros días nuestra nietita nos pedía un juego, no sé cómo se llaman. Ayúdame, David. ¿Tampoco? Bueno, no importa, no sé, los juegos que utilizan los chicos, que, bueno, sé que sale mucho dinero. Y hay que explicarle que a veces no podemos, no es porque no querramos, Exactamente, la PlayStation. Expliquémosle por qué a veces no podemos comprárselo. Porque son niños, pero también son inteligentes. Y no nos empeñemos por cumplir un anhelo, por cumplir un sueño, un deseo de los chicos. Nuestra hija estaba aprendiendo a tocar batería hace mucho tiempo. Me dice, ¿por qué no me compras una batería? Digo, no te puedo comprar porque mi presupuesto no me da, no puedo comprarte, me voy a empeñar. En ese momento se nos enojó, porque no se enojó solamente conmigo, se enojó con su mamá. Pero después entendió el porqué. Y ahora que es mayor, más todavía.
porque sabe que hay cosas que no podemos comprar, hay cosas que no están dentro de nuestro presupuesto. Y no nos empeñemos. Es preferible vivir con lo poco que tenemos y apoyar la cabeza en la almohada y descansar sin preocupaciones. Que nadie te venga a golpear la puerta de tu casa. Que nunca recibas una carta documento. Administremos los bienes que tenemos, mis hermanos. Y no solamente en las finanzas. No solamente en la finanza. Hay gente que utiliza el agua, deja que corra el agua constantemente en la casa. Después cuando viene el resumen, la cuentita que hay que pagar, nos quejamos. Pero miremos también en casa qué es lo que hacemos. ¿Cómo administramos esas bendiciones que tenemos? El agua, el gas, la electricidad. Yo veo, por ejemplo, casas donde las lámparas están prendidas constantemente alrededor de la casa, de día, de noche, y después nos quejamos. Oh, pero vino la luz con un montón de aumentos. Sí, bueno, pero ¿te fijaste qué es lo que utilizaste? ¿Sí? Dejaste el televisor prendido, dejaste la compu prendida, quizás un radiador para calentar, lo dejaste a lo mejor de día no tenías necesidad de usarlo y lo dejás prendido igual. Entonces administremos lo que tenemos. Y así muchas cosas en nuestras vidas. Hay muchísimas cosas que tenemos que ser buenos administradores. ¿Sí? Después queremos que el Señor nos bendiga. Sí, el Señor nos bendice, pero también a veces no nos da las cosas que nosotros anhelamos. ¿Saben por qué? Porque no nos sabemos administrar. Porque lo derrochamos. Entonces no nos quejemos. ¿Queremos ser bendecidos? Empecemos por casa. ¿Queremos ser bendecidos? Bendigamos al Señor. ¿Con qué? Con las ofrendas, con los diezmos, con lo que nosotros tenemos que rendirle culto al Señor también con eso. ¿Para qué? Para que la extensión de su reino se expanda. No voy a llevar este fin de mes el diezmo porque le debo a fulano, le debo a Mengano. Anda a hablar con Mengano, anda a poner la cara, hermano. Pero séle fiel al Señor. Porque el compromiso no lo hizo el Señor, el compromiso lo hiciste vos. ¿Quién era el que quería comprar eso o aquello? ¿Era el Señor? No, éramos nosotros. Así que, mis hermanos, seamos buenos administradores de todo lo que poseemos. De todo. Nos ponemos de pie.